Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presenta los titulares. CACIF llama a realizar una cruzada nacional contra la corrupción y demanda que el gobierno firme la continuidad de CICIG con Iván Velázquez al frente. Presidente de Transparencia Internacional dice que se le debe de retirar la inmunidad a la vicepresidenta Roxana Valdetti. Según intendente de aduanas, ella sabía que existían irregularidades en las aduanas, la denunció, pero no lo tomaron en cuenta, según ella. El Tribunal Supremo Electoral multa con $60.000 a los partidos UNE, PP y Líder por realizar campaña anticipada en Semana Santa. En Venezuela, el presidente del Congreso demanda a 3 medios de comunicación luego de que estos publicaran que el funcionario tiene vínculos con el narcotráfico. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presentó los titulares. Comencemos con las noticias. El CACIF hace un llamado a una gran cruzada nacional contra la corrupción. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El CACIF llama a una cruzada nacional para combatir la corrupción que aqueja a Guatemala. Los empresarios también exigen la continuidad de la CICIG con Iván Velázquez al frente. Es claro que CACIF desde este momento iniciará conversaciones con distintos sectores que integran la vida nacional para efectivamente emprender esta cruzada con consistencia, atacando este grave problema que hoy afecta a todos los guatemaltecos. Consideramos importante que con el objetivo de asegurar los resultados de estos esfuerzos se renueve el mandato de la CICIG y se asegure que dicha comisión cuente con la dirección y conducción de su actual comisionado, el doctor Iván Velázquez. El presidente del CACIF, Jorge Brisa Bularach, pide que no importando qué funcionario sea, si comete actos de corrupción, que éste sea sometido a la justicia. En nuestro comunicado establecemos con toda contundencia que se deben efectuar investigaciones en todos los actos que han sido denunciados de corrupción en los medios de comunicación. Y para eso se necesita la cooperación del organismo judicial, del Ministerio Público y del mismo organismo ejecutivo. Ciertamente, si altos funcionarios han cometido hechos delictivos, se les debe de perseguir, se deben de investigar y se les debe condenar en los tribunales de justicia de nuestro país. Y eso abarca desde la presidencia hasta el último grado de funcionario público. El presidente de la organización Transparencia Internacional ha sugerido que se le debe de pedir quitar el derecho de antejuicio a la señora vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Valdetti Elías. El presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, califica como falta de liderazgo ético la principal causa de la crisis en el país. El presidente de esta organización considera necesario un proceso de investigación contra la vicepresidenta y para ello el ente internacional espera que la inmunidad de la vicemandataria sea retirada. Llama la atención en Guatemala, en primer lugar, la falta de capacidad para explicar lo ocurrido con su secretario personal por parte de la vicepresidenta de la República. Y dado que es una persona que tiene inmunidad, Transparencia Internacional espera que esa inmunidad sea levantada y que la vicepresidenta sea investigada. Nadie está adelantando juicios sobre su responsabilidad, eso será consecuencia de una investigación, pero es evidente que una persona que está tan íntimamente vinculada a estos hechos tiene que ser necesariamente investigada.
Ugas asegura que no se extraña una posible involucración del crimen organizado dentro de la administración de gobierno en estos casos y además no descarta la posibilidad de un trasiego de drogas debido a la vulnerabilidad en el sistema de control de las fronteras e importación de bienes. Y esto no es una novedad, que el crimen organizado tiene una presencia real en este país y en muchos casos ha estado muy vinculado, si no controlando el poder mismo. Y esto, de alguna manera, nos lleva a preguntarnos si este esquema de fraude fiscal, contrabando y delito aduanero que ha sido develado en estos días, no tendrá luego connotaciones respecto de otras actividades ilícitas como el narcotráfico. Y esto no es difícil de pensar, pues si lo que se ha impactado es el sistema de control fronterizo para la importación de bienes, es evidente que también eso puede facilitar el trasiego de droga. El presidente de la Transparencia Internacional espera que también el presidente de la República pueda aclarar la situación debido a menciones en las escuchas telefónicas de supuestas reuniones con integrantes de la estructura La Línea. El dirigente de esta organización aseguró que se reunirá con el comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para manifestarle su apoyo. La hermana de Juan Carlos Monzón Rojas, quien se encuentra prófugo de la justicia tras ser implicado en el caso de defraudación aduanera, ha sido separada del cargo de embajadora de Guatemala en el Ecuador. El canciller nacional Carlos Raúl Morales confirmó que Irma Rebeca Monzón fue notificada de su separación del cargo como embajadora nacional ante Ecuador y que deberá regresar a Guatemala en los próximos días. La decisión se tomó luego de que se girara orden de captura internacional en contra de su hermano. Destitución, es una separación del cargo. Ella es diplomática de carrera desde el año 2000, trabaja en la Cancillería. Ella tuvo un lapsus, salió por un año, regresó en el año 2002, se hizo diplomática de carrera y de acuerdo a la ley diplomática de Guatemala, ella tiene más de 11 años de estar en el escalafón diplomático. Lo que a ella se le hizo fue separarla del cargo. Nosotros ya le notificamos que ella se regresa de Ecuador cuanto antes. Yo esperaría que los acuerdos queden firmados el día de hoy, pero ella quede en disponibilidad de conformidad con lo que señala la ley diplomática de Guatemala. Luego de que la vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, destituyera a su secretario privado, Juan Carlos Monzón, por ser el presunto cabecilla de la banda denominada como La Línea, la portavoz vicepresidencial Karen Cardona dio a conocer que se nombró a Soledad Barrios Rivas bajo el acuerdo vicepresidencial 33-2015. Barrios labora para la vicepresidencia desde agosto del 2010 como coordinadora en la organización y logística de las sesiones de gabinete, consejos y comisiones que preside la vicepresidencia de la República. La nueva secretaria privada posee pensum cerrado de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, se ha desempeñado como auxiliar fiscal del Ministerio Público en la Fiscalía contra la Corrupción, Delitos Económicos, la Unidad de Delitos Relacionados con Bancos y la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Y quien dio declaraciones hoy fue Claudia Méndez Asensio. Ella es la intendente de aduanas. Aseguró que había denunciado las anomalías que se dan en el sistema aduanero nacional. Según la intendente de aduanas Claudia Méndez Asensio, sí sabía la corrupción que se realizaba dentro de las aduanas, pero deja claro que de las investigaciones que llevó a cabo la CICIG y el MP no tenía conocimiento. Tu pregunta era, ¿pero usted entonces sabía de qué era lo que estaba ocurriendo? Por supuesto, porque hacia eso fue encaminada cada una de las decisiones que se iban efectuando. Esa es mi obligación, saber, conocer y trabajar. La pregunta ha sido, ¿usted conocía de la investigación? Esa ya no es mi obligación saber. Y de verdad les digo, qué bueno que no lo sabía. Porque si existe algún marco de fuga de información, ¿a quién van a responsabilizar? ¿Será que también van a querer responsabilizar a la intendente de aduanas o a los que conocían de la investigación? Mi función no es de investigación. Según Méndez Asensio, ella pidió que se investigaran las anomalías, pero Auditoría Interna de la SAT no le hizo caso. ¿Y qué me responde a mi Auditoría Interna? Y de veras, yo lo voy a compartir porque yo creo que aquí hay que ser transparentes. Yo sé que es mucha información, pero yo lo voy a hacer, señores, porque creo que la sociedad necesita saber, necesita estar debidamente informada y yo necesito aclarar todos los extremos. Por lo expuesto,
se concluye que no es procedente realizar la investigación solicitada en virtud que la denuncia carece de veracidad, debido a que no fue interpuesta por gestores aduanales de Puerto Quetzal como se refiere en la misma, aunado a que en la misma únicamente dan a conocer supuestos actos de corrupción sin proporcionar información suficiente y competente con la cual puedan comprobarse los hechos denunciados. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, regresamos con más noticias a las 8:45. Sigamos con las noticias. El Tribunal Supremo Electoral ha emitido sanciones económicas en contra del partido líder, del Partido Patriota y también de la Unidad Nacional de la Esperanza por hacer campaña anticipada durante la Semana Mayor. El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral sancionó con más de 400.000 quetzales por realizar campaña anticipada a los partidos políticos Unidad Nacional de la Esperanza, Partido Patriota y Líder. Los magistrados evaluaron las fotografías y videos que recibieron en su página de Facebook durante la Semana Santa, en la cual se observa a las organizaciones realizando propaganda electoral anticipada por medio de regalos como botellas de agua pura, platos, actividades lúdicas y también religiosas. Decidimos sancionar a 3 agrupaciones políticas por la campaña anticipada que se hizo durante el periodo del 30 de marzo al 5 de abril. Le impusimos a la Unidad Nacional de la Esperanza, al Partido Patriota y al Partido Líder $60.000 a cada uno de ellos. Los argumentos son pues la manera en que se llevó a cabo, pues dieron víveres, productos, se hicieron servicios, etcétera. O sea, dentro del acuerdo que se emitió, fue con fecha de hoy precisamente. Entre las evidencias que se tomaron en cuenta está el video difundido en las redes sociales donde una mujer vistiendo un traje de baño con las iniciales de la UNE baila frente a un grupo de personas mientras deja al descubierto sus partes íntimas, lo cual para el Tribunal Supremo Electoral son actos que contravienen la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues se toma como una práctica sexista y uso de la imagen de la mujer como objeto sexual. No hubo ningún voto disidente. Esta es una decisión del Pleno de Magistrados de sancionar a estas 3 agrupaciones políticas. Tomamos en cuenta las denuncias, vimos también pues que muchas de las denuncias era proselitismo, las clasificamos y las que consideramos que era propaganda, de esas sancionamos. O sea, hubo 3.500 denuncias y si lamentablemente tenemos que emitir sanciones, pues lo vamos a hacer, sin ningún sesgo, con toda la fuerza pues que sea necesaria. Los 3 partidos tienen 15 días corridos para cancelar los $60.000. Asimismo, se les notificó a la Contraloría General de Cuentas y al Ministerio Público para que realicen las investigaciones que consideren pertinentes en este caso. Los partidos Patriota y Unidad Nacional de la Esperanza aseguraron que ellos pues no cometieron campaña anticipada. Escuche usted. Bueno, creo que al final nosotros siempre lo hemos dicho, somos respetuosos de la ley. El partido tomará las decisiones y apelará a la decisión que hace el Tribunal Supremo Electoral. Creemos nosotros de que hay muchas entidades y muchas organizaciones políticas de que efectivamente pues hicieron alfombras, hicieron concursos de bikini open durante la Semana Santa y creo que pues cabe mencionar si fue directamente el partido o en este caso pues alguna organización local la que tomó la decisión. Yo desconozco hasta este momento los pormenores sobre qué se basaron para poner esa multa. Yo creo que es el Comité Ejecutivo Nacional quien tiene que analizar y presentar las pruebas si en caso estamos en desacuerdo o también asumir la responsabilidad si es que así fue. En varios allanamientos realizados por la Policía Nacional Civil en la colonia Santa Faz, en la zona 18, se logró la captura del pastor evangélico Roberto Orlando Hernández. Según las investigaciones policiales, Hernández es el responsable de usar sexualmente de un menor de 9 años. La captura se logró luego de que la madre del pequeño pusiera una denuncia. Junto al pastor evangélico se capturó a Luz Soto, quien es la suegra del ahora detenido. Le cuento que el Ministerio Público, mediante gestiones realizadas en la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, logró hoy 28 medidas cautelares que inmovilizan igual número de fincas de la familia Lorenzana en el Registro General de la Propiedad de Inmuebles de nuestro país. Con estas suman ya 47
los bienes inmuebles que no pueden vender ni ceder en propiedad hasta que el juzgado de extinción de dominio resuelva la situación legal de las propiedades. Este procedimiento se inició en septiembre del 2014 y se ha planificado que la Fiscalía presente en 2 meses la acción de extinción de dominio ante esa judicatura. El objetivo del Ministerio Público es que las propiedades de esa familia sean entregadas al Estado de Guatemala legalmente, debido a que fueron compradas con la comercialización de sustancias prohibidas. Las fincas se encuentran en Zacapa y Petén. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos un martes más a las 8:45. Como no podía ser de otra forma, vamos a seguir hoy analizando un tema que prácticamente se despegó la semana pasada con este descubrimiento que hiciera CICIG, el Ministerio Público, de una red que hacía fraude en aduanas. Dicho de otra manera más coloquial, quien quería pasar un contenedor pagaba una parte y el resto se lo repartían entre determinados funcionarios y empleados de aduana, y todavía quien lo pasaba se ahorraba un porcentaje. Esta red parece estar asociada a otra red del pasado que evolucionaron y seguían estando enquistadas en la estructura del Estado, y desde esta perspectiva vamos a abordar el tema. ¿Qué tiene de nuevo lo que ha surgido en la SAT o qué se puede leer de esta estructura enlazada con otras estructuras, fundamentalmente con la estructura Moreno y otras de años pasados, que en algún momento ya se habían evidenciado y bueno, parece que no habían sido desarticuladas en su totalidad? Para ello vamos a hablar con 2 personas. Doña Carmen Aida Ibarra, como ustedes saben, es periodista que investigó y dio cobertura al caso de la red Moreno en su momento. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Y también con David Gaitán, que es analista en tema de transparencia y acción de ciudadanos. David, buenas noches. Y doña Silvia Herrera. Así que entrémosle directamente al tema sin más preámbulos. Muchísimas gracias. Carmen Aida, yo quisiera que hiciéramos un poquito de memoria al pasado, remontarnos a los años 90, 96, justo cuando el presidente Álvaro Barzú desmanteló la estructura de la red Moreno, que en ese momento salió a luz que era dirigida por una de las personas que hoy día está sindicada nuevamente. Habían militares adentro de esta estructura llamada La Cofradía. Inclusive se hablaba de la promoción 73, el sindicato que era la promoción de graduación del general Otto Pérez Molina, que también había estado implicada en esta red de defraudación de aduanas que arrancó operando en los años 70 y 80. Cuéntanos un poquito de lo que investigaste en aquella época y por qué muchos de estos personajes siguen hoy día, en el año 2015, operando en defraudación aduanera. Bueno, han pasado casi 20 años desde que ocurrió aquel primer intento de desmantelamiento, que en realidad fue fallido, porque primero no se logró desestructurar y desmantelar toda la banda que había entonces. Solamente cayeron unas pocas piezas. Inteligencia militar se quedó con toda la información que lograron recuperar de la casa de Moreno, y pues algunas fotografías se filtraron, algo del material se filtró a la prensa. De ahí deviene que algunos militares pasaron a situación de disponibilidad, como es el caso, por ejemplo, del general Ortega Menaldo. Algunos viceministros perdieron el trabajo, como el que era viceministro de Gobernación en aquel entonces, Mario René Cifuentes, porque salían fotografiados con este tipo de personajes. Alfonso Portillo fue expuesto como un asesor jurídico político de ese inframundo que existía. O sea, fue en aquellos entonces, hace 20 años, un escándalo, pero que solamente llegó a una etapa media en donde fue virtualmente imposible realmente llevar un proceso como debió hacerse contra los que aparecieron implicados. Y al final, en realidad no paró en nada. O sea, fue un intento fallido. Ahí, esa mañana, yo recuerdo que fue un sábado cuando cayeron en la casa de Moreno, y llegó un juez incluso, que era famoso en aquellos entonces, porque tenía casos que recibían cobertura periodística,
que llegó a ver y a interceder, y él no tenía jurisdicción en ese lugar, ni en ese caso. O sea, era así de descarado el asunto. Pero esa fue una manifestación apenas de cómo los militares, sobre todo los viejos militares, algunos vinculados al grupo de la cofradía, otros a la promoción del sindicato del general Pérez Molina, otros de otros grupos, cómo habían mantenido ciertos negocios que los enriquecían luego de haber perdido, entre comillas, el poder militar, porque había pasado esto a control de los civiles. Es decir, se terminó el régimen militar, empezaron los gobiernos civiles democráticamente electos, pero hubo grupos militares que se negaron a salir del poder. Recordemos cómo el general Callejas en aquella época salió del ejército, pero continuó manejando una alta cuota de poder al ser nombrado, después de haber sido jefe de Estado Mayor del Ejército, que así se llamaba entonces, director de aduanas. O sea, es digamos, una evolución de cómo las estructuras contrainsurgentes, que al mismo tiempo se enriquecían del erario, siguieron haciéndolo por otras vías. El presidente Cerezo permitió que esto sucediera, nombrando a Callejas en aduanas, que mantuvieran el control en migración. Pero al parecer esta estructura todavía se mantiene, por lo menos con algunas cabezas, como el teniente Jerez. Por supuesto, hay algunos que todavía perviven, otros han salido de escena porque la edad ya no se los permite o porque han llegado nuevos a disputar espacios, pero estamos hablando de una estructura que fue evolucionando, de una estructura que peleaba contra guerrilleros, que tenía una mentalidad contrainsurgente, a una pura estructura de crimen organizado que está esquilmando al Estado. Entonces, este es el momento en el que tendríamos que presionar para que se llegue a las últimas consecuencias. Estamos en este momento como país más fortalecido para poder hacerle frente, pero sí necesitamos que los diferentes sectores converjan y que los políticos, que haya políticos que recuperen un poco de moral y luchen contra eso, que no sigan en esa línea de permitir que ese tipo de estructuras, que ya no necesariamente tienen un signo militar, aunque haya militares involucrados ahí, que ahora es algo totalmente criminal, ya no ideológico, que sigan enriqueciéndose y los políticos se conforman con las migajitas que finalmente les van quedando, ¿no? David, esta es la pregunta. Yo creo que hablar de estructura militar ya no tiene sentido. Es una estructura de crimen organizado porque al final han sido 20 civiles y 2 militares que hicieron. Hay que sacar del discurso de estructuras de los momentos de conflicto y entrar en mafias del crimen organizado compuestas por cualquiera, pero siempre con la aquiescencia de los políticos. Claro, sí, es que el asunto es que todo ese tipo de grupos, digamos, con determinada ideología, lo que han ido haciendo es convertirse en grupos que trabajan para el crimen organizado y que se han ido apoderando de diversos sectores, como lo han hecho en el tema de aduanas, así lo han hecho también en los partidos políticos, es decir, los partidos políticos cada vez más responden a intereses desde su financiamiento hasta sus políticas al crimen organizado, en muchas instancias, en el sector salud, es decir, cada vez estos grupos de crimen organizado, que esos son ahora de estructuras criminales que se apoderan del erario público y que utilizan cada uno de los insumos que puedan estar a su disposición en las instituciones estatales, de los políticos, sobre todo de los políticos corruptos, que pues no responden a ningún interés de la población, sino a intereses particulares, para irse apoderando cada vez de cuotas de poder, valga la redundancia, dentro de las instancias gubernamentales. Yo creo que hay una pregunta porque hacemos mucho análisis de lo que ocurre, de quiénes son, y yo no sé, yo como televidente digo, bueno, ya eso me lo sé. La pregunta es, hay 2 preguntas. Uno, ¿podemos hacerlo? Esa pregunta es clave, porque sí podemos, pero llevamos 20 años y no lo hacemos. La pregunta es, ¿podemos hacerlo en una sociedad tan pequeña donde hay élites dominantes de A, B o C? Esa es la primera, sí podemos. La segunda es, ¿queremos hacerlo? Porque después de 20 años yo creo que esa pregunta, así que para uno la de podemos y para otro la de queremos, o como ustedes la quieren tomar. Yo creo que sí podemos, lo que pasa es que no queremos, y en ese no queremos hay que pensar... Ya mezclaste las dos, pues. Pues sí, es que no se no, es bueno, es broma, es bueno. Y
de todas maneras, ese no queremos. En realidad está sujeto a que hay operadores de justicia que no quieren hacer su trabajo como corresponde. Hay políticos y hay funcionarios que quieren seguir sirviendo a esas estructuras y sirviéndose de esas estructuras. Aquí a mucha gente, a muchos segmentos de la población no les cabe ninguna duda que las altas autoridades del Estado tenían que haber estado comprometidas, porque no es posible que la mano derecha de alguien, como es el secretario privado de la vicepresidenta, pudiera hacer y deshacer en la SAT y en aduanas y que ella no lo supiera. Mínimo y negligencia, o sea, no sirve para nada. Entonces, ¿para qué está ahí si no pueden controlar al secretario? También entonces, tenemos un problema. Y yendo en esa misma temática, Marta Sierra de Stalin, la jueza, otorgó hoy 6 medidas sustitutivas. Y vemos que adentro de estas está Salvador Estuardo González, que es el presidente o expresidente de Siglo XXI, Corporación de Noticias, Francisco Javier Ortiz, el teniente Jerez, que era de quien hablábamos anteriormente, una de las personas más importantes en estas estructuras, y otros altos mandos de la SAT. Estamos viendo entonces también un sistema de justicia que está favoreciendo a estos altos mandos, una estructura que inclusive pareciera alcanzarla a las cortes, y por otro lado no vemos acciones, por lo menos hasta el momento, de la CICIG, del Ministerio Público o pronunciamientos. ¿Qué está pasando en este tema? Bueno, yo creo que acá es donde la población tenemos que estar muy atentos a lo que suceda dentro del debate jurídico que se debe a cabo para desmantelar esta red y para que se llegue hasta las últimas consecuencias, como decía Carmen Aida, porque acá es entonces donde vamos a empezar a pagar los errores que se han cometido en el pasado. La cooptación de los tribunales por parte de las autoridades, sobre todo el organismo ejecutivo que tuvo una alta influencia el año pasado en la selección de magistrados, la selección de autoridades encargadas del sistema de justicia. Es decir, acá es donde la población tiene que poner mucha atención y tenemos que estar muy atentos al actuar en esta primera instancia de la jueza, para que sus resoluciones estén estrictamente apegadas a derecho, porque acá el mensaje que hoy se transmite a la población es sumamente desalentador, ¿no? Como una persona como el teniente Jerez, que claramente escuchamos todos que ofrece su experiencia en defraudación por más de 18 años, se le otorga una medida sustitutiva. Digamos, estas son cosas ya que llaman poderosamente la atención y que hay que estar muy atentos y fiscalizando y acompañando muy de cerca el proceso para que el accionar de los jueces esté estrictamente apegado a derecho. Creo que acá es entonces donde se debe también fortalecer el trabajo del Ministerio Público y qué acciones. Me imagino que acá vendrá ya una apelación por parte del Ministerio Público respecto al otorgamiento de la medida sustitutiva. Esta se puede revertir en cualquier momento, así que me imagino que el Ministerio Público ya desde hoy estará trabajando en el tema de la apelación, y CICIG me imagino que también ya estará tomando medidas. Recordemos que CICIG hasta el momento no es querellante adhesivo del proceso, así que entonces habrá que esperar si se constituye entonces como querellante para asegurarse que todas las acciones judiciales que se lleven a cabo pues lleven a una persecución efectiva, transparente y eficaz. Yo quiero hacer aquí una pregunta un poco de abogado del diablo. Vimos, por ejemplo, el escándalo del Instituto de Previsión Militar en su momento, reactivado hace prácticamente mes y medio y prácticamente olvidado. Hemos visto casos, y no quiero hacer comparación, pero hemos visto casos de cómo CICIG presentó, por ejemplo, los 18 jueces de la impunidad, que al final ninguno se le mostró nada. Somos un país que saltamos muy a menudo por las noticias. ¿Cuánto, yo no he visto la resolución, por si ustedes la han visto, cuánto de consistencia tiene esta investigación que no se vaya a caer? Pongamos un ejemplo, porque la hemos dado por buena. Y ojalá sea buena y ojalá vayan los culpables a prisión. ¿Cuánto hay de ruido que ahora es más difícil de demostrar? Yo no he visto la razón de por qué el juez ha dado medida sustitutiva, pero ya han pasado varios de estos casos. ¿Cómo ven este caso? Hay razón en tener inquietudes y preocupaciones al respecto de este tipo de casos, porque ya vimos el carácter fallido de varios que emprendió Castresana. Hemos visto la nada que hubo el mismo en el caso de Davanese, efectivamente, pero el mismo hecho de que el temperamento y el carácter del nuevo comisionado sea diferente a los anteriores nos debiera como estimular a darle el beneficio de la duda, porque es una persona
que no ha salido, por ejemplo, en este momento a rasgarse las vestiduras y a decir, esa juez es un garbanzo negro, como en su momento lo habría hecho Castresana. Por el contrario, él ha tenido una actitud muy prudente y, como bien lo dice David, habrá que esperar a ver qué acciones toman ellos, no solo para revertir esas medidas sustitutivas que dio la juez, sino también para consolidar en el proceso judicial y la investigación misma. No siendo nosotros sujetos procesales, no tenemos realmente acceso a ver los documentos, pero tendríamos que confiar en que esto se va a sostener en los tribunales, que esto se va a sostener no solo en el Ministerio Público, sino también en los tribunales de justicia, y que la meta tendría que ser no solo llegar al teniente Jerez, sino llegar a los que ahora andan prófugos, a los funcionarios que por hueseros llegaron y cayeron en esa red, porque en realidad ellos fueron contratados para que desde el puesto para el cual fueron nombrados activaran y facilitaran las cosas, y sino también tendríamos que ver cómo poder llegar a los autores intelectuales y de verdad desmantelar todo, pero no solo apuntar hacia arriba, porque ahorita todos estamos viendo, a ver, qué tanta implicación tenía la vicepresidenta de la República o el mismo presidente, porque no es posible que no supiera qué estaba haciendo su secretario, pero recordemos que si esa estructura ha pervivido por tantísimos años y que el primer intento fue de desmantelarlo fue hace 20 años y no sucedió nada, es porque tiene hondas raíces, entonces hay que ir hacia abajo también. Entonces, no solo apuntemos hacia arriba, sino hacia abajo. Los autores intelectuales, esa es una de las preguntas que se hace la audiencia. ¿Por qué no vemos a esos autores intelectuales, los que dirigen este gran poder? ¿Por qué no vemos a ninguno de ellos? ¿Dónde están realmente esos funcionarios de aduanas? ¿Dónde están esos mandos altos como esos mandos que han estado enraizados? ¿Por qué no los vemos en esta investigación? ¿Cuál podría ser el análisis? Bueno, yo creo, solo quería aportar a la pregunta anterior, que yo sí veo en este caso diferencia. Yo sí veo una investigación consistente, el hecho de haberse dedicado a darle seguimiento a 500 furgones, y cómo vemos ya los primeros resultados. Bueno, las 22 personas detenidas están sindicadas, o sea, las 22 personas están ligadas al hecho delictivo. Entonces, claro, digamos, el tema de lo de que han dado medida sustitutiva despierta suspicacia, pero es decir, todas las personas fueron ligadas a proceso, y eso ya es, digamos, tenemos que verlo como un buen paso. Segundo, yo sí creo que hay altas autoridades involucradas. Creo que nunca antes se había detenido, tenemos al actual director de la SAT, ¿no? O sea que eso es una alta autoridad que está hoy detenido, que fue ligado a proceso y que guarda prisión preventiva. Eso, digamos, ya es un mensaje que es sumamente claro, porque ya no son los agentes de aduanas, no es el vista en la aduana, estamos hablando del superintendente de administración tributaria y del ex superintendente, la misma persona que tiene orden de captura, que es el secretario de la señora vicepresidenta. Creo que la población está esperando, y a eso es donde se refiere, que está esperando la vinculación de la vicepresidenta. Pero creo que hay que esperar, hay que darle beneficio de la duda y hay que esperar. Yo creo que la espera es... bueno, usted la han explicado muy correcto. Vamos a dar aquí una especie de primicia que no sé si ustedes comparten, aunque estamos en tiempo. Mañana se entrega el señor Monzón, tiene medidas sustitutivas y a la vez se aprueba la permanencia de la CICIG. ¿Sí o no? Bola de cristal. No, lo de la continuidad de la CICIG, eso sí ya es un hecho. ¿Cuándo lo van a anunciar? Pues la verdad yo no me atrevería a decirlo, y todo lo demás prefiero no especular. También hay tantas especulaciones. Muy bien, pues seamos prudentes, esperemos que la justicia funcione, démosle ese grado de confianza que Carmen Aida propone para el nuevo comisionado y que yo comparto. Felicitemos a todo aquel que investiga bien y hace transparente la gestión pública, y esperemos, como también apuntaba David, que todo esto culmine de la manera que tenga que culminar, pero siempre prevaleciendo la transparencia, la justicia y las cosas claras, que es lo que queremos los ciudadanos. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, David. Muchas gracias a ustedes. Hoy no vamos a comentar lo que hay en redes, así entran ustedes a verlo. Nos vamos y regresamos en un instante. No se vayan.
Bueno, como ustedes saben, un país crece en la medida que haya inversión y generación de empleo, no precisamente por parte de los gobiernos, que no generan nada, sino por parte de los empresarios que arriesgan, ponen su capital a disposición de alguna visión empresarial y a los que le va bien, evidentemente, generan desarrollo. Para ello se requieren normas claras y se requieren, o cada vez más se busca una especie de medidas universales para que haya unos métodos que se puedan compartir en los distintos intercambios que pueden hacer las personas en un mundo globalizado. Para ello vamos a hablar o vamos a abordar el tema de cómo mejorar la atracción de inversiones, de inversión extranjera a través de normativas internacionales para la contabilidad, tanto en el sector estatal como en el sector privado. Hay más cosas que contar, pero se lo van a contar nuestros invitados, que son don Celso Coyoy, Comisión de Certificación. ¿Cómo no? Buenas noches, Celso. Buenas noches. Y don Óscar Chile Monroy, presidente del Colegio de Auditores. Óscar, buenas noches. Muchísimas Yo creo que lo gracias. primero es, se va a celebrar un congreso, creo que pasado mañana, digo bien. Así es. Jueves. ¿Cómo no? Sustancialmente, ¿qué es? ¿O para qué va a servir? En realidad, pues en primer lugar, agradecemos la oportunidad de poder hablar un poco en cuanto a nivel de lo que es la normativa contable y principalmente en Guatemala. Cabe decir que en el decreto 2-70, Código de Comercio, habla sobre la palabra de principios de contabilidad, los cuales no han tenido una modificación desde el año 1970. Es algo que debe de... Del año 70. 1970. ¿A qué nos referimos cuando usted habla de estos principios de contabilidad para que pueda entender nuestra audiencia? Son las formas de contabilizar, de registrar las operaciones de las empresas en una forma estándar. Es decir, si vamos a hablar de una entidad comercial, pues todas las entidades comerciales deben de registrarlo de la misma forma para tener una presentación de sus resultados de la misma manera. Es decir, un inversor colombiano puede leer de la misma manera que un inversor ecuatoriano y viceversa, con lo cual usted tiene la información estandarizada y comprensible. Y podría decirle también a nivel de, fuera de lo que es Latinoamérica, podríamos hablar también en cuanto a nivel de Europa y Estados Unidos, ¿verdad? Que agradablemente ellos sí hacen sus cambios en cuanto a la normativa contable en forma permanente. Nosotros en Guatemala tenemos esa limitación en cuanto a la ley para ir adoptando cada una de estas normas cuando corresponde. Óscar, y ahora dicen los auditores, las empresas, bueno, ¿y esto qué nos va a costar? Esta adaptación está sencilla, requiere de procedimientos complejos, el tránsito de lo que venimos haciendo por 45 años a lo que se propone que se haga, ¿qué pasos, qué procesos, qué adaptación? Bueno, en primer lugar el proceso es una actualización en materia de normas internacionales. Y precisamente por ello el colegio el día jueves inicia con un evento de una cumbre internacional en donde estaremos tocando con expositores internacionales este tema. El punto importante y que hay que comprender es que la normativa internacional, eso lo queremos que quede bien claro, no es un beneficio para la profesión del contador público, es un beneficio para el país, porque principalmente organismos internacionales como el Banco Mundial próximamente está por aplicar en Guatemala una prueba cuyas siglas en inglés es ROSC, es como decir rosca pero quitándole la A, y que consiste... Mala palabra para poner aquí, pero bueno. Que consiste en la evaluación a nivel país de la aplicación de la normativa internacional, tanto en materia contable como en materia de auditoría, para ver el grado de avance de esa aplicación en dos grupos: la normativa internacional para el sector privado y la normativa internacional para el sector público. Sus siglas en el privado son las normas internacionales de información financiera, NIF, y en el sector público son las IPSAS, siglas en inglés, International de Control para el Control Estatal. ¿Con qué objetivo? El objetivo es para ayudar a la transparencia en ambos sectores, en la transparencia de la aplicación de las normas contables internacionales en Guatemala, desde el punto de vista gubernamental y desde el punto de vista financiero. Quiero terminar con esto. En Guatemala, desde hace años, el gobierno federal o el Estado de Tesoro de Estados Unidos ha delegado a una funcionaria en el Ministerio de Finanzas para impulsar la aplicación de la normativa IPSAS para el sector gobierno. Es un tremendo reto, obviamente no se logrará en 1 o 2 años, pero es un proceso a nivel mundial. De tal cuenta que con la prueba ROSC
ya el Banco Mundial estará generando sus reportes si Guatemala cumple con las condiciones de aplicación. Usted dijo algo bien importante, que el objetivo de los estados financieros basados en normas internacionales es que sea comprensible para un lector. En Guatemala, como en la China, como en la Patagonia o siguiendo con lo que usted nos está planteando, estamos viendo realmente una cisma a nivel gubernamental, instituciones colapsadas, muchísimos escándalos de corrupción. ¿Será posible en términos reales? Usted ya lo explicó que no va a ser en este año o el próximo, pero ¿será posible para Guatemala, con este estado casi fallido que estamos teniendo, poder avanzar y dar ese gran paso que necesitamos en la transparencia, en la fiscalización, con las condiciones reales actuales en que estamos viviendo? Yo creo que tal vez podemos indicarlo claramente. Esto obedece a puros aspectos contables, ¿verdad? Son normativas de información financiera contable. Entonces, por lo tanto, si una contabilidad es transparente, si una contabilidad da resultados adecuados, etcétera, no importa si es para el sector privado o si es para el sector público, el beneficio es de los lectores de esa información. No es una información inventada o falsa, sino que es una información llevada con normas de información adecuadas. Y creo yo que sí se puede lograr algunos aspectos positivos, tanto en la economía como el mismo control. ¿Cuáles son las instancias que deben de dar este paso? ¿Quiénes deben de aprobarlo? En primer lugar, pues ya lo aprobamos, ¿verdad? Los que tenemos la obligación, que es el Colegio de Contadores Públicos y Auditores, como ente, de acuerdo a la Constitución Política de la República, que nos establece la naturaleza de todas este tipo de normativas. También déjenme decirles que tenemos las normas internacionales de auditoría, que son las NIAS, ¿verdad? Que también deben de estar ya utilizadas en Guatemala. Tenemos la ventaja actualmente en que ya las universidades están tomando cartas en el asunto, ya están en los pensum de estudio en las diferentes universidades la aplicación de estas normas y sobre todo su enseñanza para que los nuevos profesionales, tanto de la contabilidad como de auditoría, puedan aplicarlo de aquí en adelante. Óscar, ha salido un tema sobre la mesa: mejor gasto, más transparencia, más eficiencia, más claridad, bueno, todo esto. Enlazando con la dinámica que ahora ocurre del fraude en la SA, esto viene, no digo a impedir que este tipo de fraudes ocurra, pero sí es una cuña que contribuye a que las cosas se hagan mejor, y todo aquel que quiera generar fraude en su contabilidad, en sus declaraciones, en sus estados financieros, ¿estas normas se lo dificulten o es un tema contable absolutamente aparte de la dinámica financiera que se pueda llevar? No, las normas sí ayudan a la transparencia, tanto para el sector privado como para el sector financiero del tema financiero. Por ello es que tiene un apoyo a nivel mundial, como es a través del Banco Mundial. La pregunta que hacía Silvia, ¿es posible que eso se haga en Guatemala? Definitivamente que sí, pero es posible porque precisamente por la exigencia de las entidades internacionales, como la entidad que les digo. A raíz de esa entidad y a raíz del papel que ha desarrollado el colegio, nosotros consideramos que eso ha influido en decisiones del gobierno. Por ejemplo, en el decreto 13 de 2013 de la ley de presupuesto se hace una modificación y se incluye un artículo importante, que lo sepamos, que especifica y obliga al Estado a llevar su contabilidad conforme a las normas internacionales. Recientemente, hace 2 meses, el Ministerio de Finanzas Públicas emite un acuerdo gubernativo, obviamente por parte del Ejecutivo, a decidir ya la toma o la aplicación de la normativa internacional. Luego hubo otro acuerdo indicando el procedimiento para llevar a cabo la normativa internacional. O sea, se están dando los pasos, y eso es importante que la población lo conozca. ¿Por qué razón? Porque esa normativa sí ayuda y es una herramienta para la transparencia en las dos vías. En la vía de la ejecución del gasto y los ingresos del Estado, y en la vía del sector privado para una tributación justa, correcta y de acuerdo a las normativas contables estándares. La pregunta del millón, Celso, es ¿por qué hemos esperado 45 años? En realidad, es decir, ¿han visto ustedes una reticencia política, una reticencia gubernamental? ¿Es ahora el momento adecuado o esto ha seguido un cauce
Normal, hemos tardado 45, pero eso era lo normal. ¿Cuál es la percepción? No, yo creo que no hemos tardado los 45 años. Digamos, profesionalmente sí hemos elaborado nuestros propios principios de contabilidad generalmente aceptados en su oportunidad. Las normas internacionales de contabilidad, que eran las NIC en su oportunidad, fueron adoptadas y aprobadas por el colegio. Es decir, sí ha venido esto en evolución. Ahorita tenemos este cambio que ya tiene 3 años, yo diría, de tener su ambiente positivo en Guatemala. Aunque hace 7 años, yo recuerdo que vino gente del Banco Mundial y nos vino a hablar sobre el tema, nos entrelazamos con ellos en cuanto a nivel de la información y la manera en que debían de adoptarse en Guatemala. Así que no son los 45, sí hemos venido en un proceso de desarrollo y adopción normalmente. Yo mencioné el Código de Comercio porque esa es normativa para las sociedades y las empresas mercantiles y ahí es donde debe quedar estipulado qué normas son las que deben de estar vigentes en cada periodo cuando ellas salen a luz y cuando deben de ser aplicadas. Al final pareciera que esta normativa internacional funge como un candado en momentos de crisis. ¿Puede realmente esto ser un paliativo para este sistema con tanta corrupción, carente de transparencia que tenemos en Guatemala? Yo creo que sí. Lo que debemos de pensar es que realmente si todos sabemos sobre qué normativas están llevando los registros contables, cualquiera lo podemos leer. No puede tener ningún ambiente, digamos, que no esté al descubierto o que no tenga transparencia como para poderlo registrar. Si es factible determinar. Óscar, hubo una pregunta que se quedó antes sin contestar. El costo. Yo sé que los auditores se tienen que poner al día. Bueno, eso es el costo que uno asume de su profesión, ¿verdad? De estar. Pero para una empresa que tenga un sistema contable, el que sea, y auditable, el que sea, cambiar a este nuevo sistema, eso es complejo, requiere una adaptación, digamos, costosa, como pues muchos empresarios dirán, bueno, ¿y ahora esto quién lo paga? Claro. Yo diría que es relativo el costo, porque va a depender de la disposición del empresario de capacitar a su personal adecuadamente. Una vez capacitado el personal, ya aplica la normativa. En muchas empresas ya lo aplican. Por ejemplo, hay una exigencia de la Superintendencia de Bancos en aquellos casos de préstamos superiores a $600,000, que según estadísticas el 50% de los préstamos bancarios se exige que sea en base a normativa internacional. O sea que ya ahí hay que ir, no queda de otra. No, es que no hay de otra. O sea, como digo, eso es una... O sí, ahí ya está. Es una presión mundial y para terminar de cerrar el círculo, y sí ayuda a transparentar el manejo financiero tanto de los dos sectores. Hay una pregunta de un televidente, y me adelanto a decirla, dice si el Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores ¿qué actitud va a tomar con los auditores presos en relación con un determinado caso? Bueno, eso es un caso de tribunales que definitivamente seguirá su curso y las leyes son los que tendrán que definir. El Colegio de Contadores Públicos toma acción y cualquier colegio lo hace así, en base a una denuncia de una falta del colegiado activo. Puede venir a lo mejor Tribunal de Honor si los tribunales condenan pero el Tribunal de Honor de por sí, según la ley de colegiación, no puede actuar de oficio, tiene que haber una denuncia. Bueno, así respondemos la pregunta del televidente, no era del caso, pero hay que ser también fieles a quienes están ahí. Sí. Va vinculado. Al final de cuentas, Guatemala, al igual que otros países, o cómo está Guatemala en relación a otros países de Centroamérica. Yo quisiera hacer esa pregunta, que muchas veces en algunos aspectos hemos ido avanzando, en otros estamos relegados. ¿Cómo está Centroamérica en este tema? Yo creo que en realidad Guatemala ha perdido lo que era la esencia de ser el pionero en este tipo de situaciones. Ya no lo somos. Ya no lo somos. Pero realmente, digamos, sí tenemos ejemplos como lo que es El Salvador, que ya por una norma directa del gobierno ya se estableció adoptar estas normas. En Costa Rica creo que también ya está, en Panamá también. Entonces tenemos nosotros ese vacío que esperamos que próximamente se pueda suplir y se pueda lograr. Yo quisiera aprovechar como para decirles sobre su pregunta en cuanto al costo de esto. Nosotros en ese sentido es que estamos promoviendo la Cumbre Internacional de NIF para la pequeña y mediana empresa que vamos a desarrollar a partir del jueves, ¿verdad? Que tenemos las 2 conferencias inaugurales y luego tenemos todo el viernes donde van a haber temas
que se van a desarrollar tipo taller para el desarrollo de los profesionales y sea comprensible. Invitamos también a la iniciativa privada para que mande a sus contadores y puedan asistir al evento. También hay algún televidente que pregunta los cambios que esto puede provocar en el Código de Comercio, en la obtención de libros, en este tipo de cuestiones más técnicas, o sencillamente es el procedimiento y todo lo demás puede seguir como estaba. Nos cambiamos de maquillaje, pero el traje puede ser el mismo, dicho de una manera más Hay ciertos Específicamente, cambios. perdón, preguntan sobre los libros autorizados y habilitados con base a NIF. Sí, no. Los libros autorizados siguen siendo exactamente Son los los mismos. No tienen ninguna variante. Así es. ¿Qué esperan ustedes del Congreso? El número de gente, ¿a quién va dirigido? Aunque usted ya ha animado, ¿verdad?, a los contadores de las empresas. ¿Qué esperan? Porque para Guatemala es un ícono, ¿no? De alguna manera el estar puntero en estas normas. Tal vez la espera nuestra como Colegio de Contadores Públicos y Auditores es la publicidad de la normativa. Incluso el día jueves por la mañana, a las 9 de la mañana, tenemos una conferencia de prensa donde van a estar todos los directores latinoamericanos, que sus siglas es GLENIF, ¿verdad?, donde ellos tienen la normativa, y vamos a tener la presencia de Argentina, Brasil, Uruguay, México, etcétera, de toda Latinoamérica, para que puedan, digamos, ellos expresar lo que es la normativa y lograr el entendimiento en Guatemala. Bueno, ahí han visto ustedes una oportunidad que coincide con el escándalo de la SAT. Hay, por otra parte, gente que se dedica, como es el Colegio de Contadores y Auditores Públicos, a trabajar para que las cosas sean más transparentes, y esta es esa pequeña piedra que muchas veces no se sabe, de profesionales que en el país, de los que en el país se habla poco, esto de los contadores y auditores, o uno no quiere hablar de ellos porque le tiene miedo, o se hablan poco, pero se habla de otros colegios que hacen más ruido, el suyo no hace tanto, pero hacen cosas de interés como los que se han visto. Yo creo, Pedro, que es importante. Hoy vi un post que decía Guatemala está de luto, y creo yo que no. Creo que hay gente proactiva como ustedes haciendo buenas cosas por este país, y es urgente y necesario darlas a conocer, así que los felicitamos. Bueno, Son aquí ven extraordinarias noticias de una iniciativas. forma diferente, aquí le hemos traído una noticia diferente, que al final lo que hace es que en el 2020 posiblemente no ocurra lo que ha ocurrido en el 15, ojalá. Celso y Óscar, muchísimas gracias por la explicación, y ustedes pueden pasado mañana ir a este cumbre internacional NIF de pequeñas y medianas empresas. Muchísimas gracias, esperamos haber satisfecho sus expectativas. Sin más preámbulo, doña Silvia y un servidor, además de irnos a cenar, nos vamos de aquí, nos despedimos de ustedes, pero lo dejamos con deporte. Muchas gracias y hasta el martes que viene. Los deportes son presentados por Burger King.